Viernes de vivo en Reamaneciendo con Amaneceres. Exactamente, acá estamos. Son las 6:15 de la tarde. En este día 6:15. hermoso, de sol. Un día de sol. Un día de sol. El sol siempre está. Sí. Lo que sucede es que a veces... Las nubes y la lluvia. Esta semana llovió toda la semana. Fue impresionante. Fue muchísima agua, corrió mucha agua, muchas emociones. Pero siempre que llovió paró, Bueno, justamente el tema de hoy son las emociones y el agua es un elemento que siempre asociamos con las emociones, ¿no, Celeste? Entonces, toda la lluvia, ese caudal, esa intensidad y esa cosa de no parar, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros entramos en ese estadio de lluvia intensa en nuestro interior y de no parar y de mucho llanto, de mucha angustia, de muchos nubarrones, ¿no? Como esos dibujitos que uno, que recuerdo, quizás en mi época, ahora no, habían dibujitos que iban caminando con los nubarrones arriba de la cabeza, que tenían, y con las tormentas. Claro. Bueno, a veces en la vida muchas personas, inclusive nosotros, vamos con los nubarrones. Sí, tal cual. Hola a todos. Hola a todos los que se van sumando. Sí, tal cual. Estos nubarrones que dice Ama los venimos viendo y los venimos escuchando un montón, esto también, y hay mucho de las emociones que es importante escuchar, ¿no? Que no se trata solamente de entender desde la mente, estoy enojada, estoy sensible, me siento abandonada. No se trata de repetir como loro un estado, una emoción, una sensación, sino de poder hacerlas conscientes, ¿no? Y un poco esto tiene que ver con este espacio que con Ama diseñamos, que venimos trabajándolo hace un tiempo. Ustedes piensen que este taller fue creado a conciencia, realmente a conciencia. Nuestra idea no es que ustedes tengan más información de la misma, de la que circula, que la pueden sacar con el chat GPT, que la pueden hacer con un librito, que no. La idea es que ustedes puedan tomar una posición consciente acerca de sus estados, sus sensaciones, descubrirse, escucharse, observarse, ¿no? O sea, no me quedo con la nube en la cabeza y digo, bueno, tengo un mal día y me quedo así, que me banquen los demás. Esta nube significa depresión, esta nube significa angustia. Tal cual. A ver, es importante identificar, poner un nombre a las emociones. Por supuesto. Pero ese es una parte. Es una primera parte muy, hasta diríamos, introductoria de toda la información que nos dan las emociones. Porque las emociones son sensaciones o son reacciones, ¿no? que están más ligadas a la parte más automática, a un responder de un modo automático. La emoción es lo que sale inmediatamente, ¿no? Es esa sensación que muchas veces lo vivimos en el cuerpo y lo tenemos muy presente en el cuerpo, pero que esa es una ¿no? Es una primera información. La información tiene muchas capas, pero para que esas capas se vayan como develando, tenemos que ir profundizando y, como decías recién vos, Celeste, tener la responsabilidad y el compromiso para hacerlo y hacerlo a conciencia. Eso significa entender que las emociones, para interpretarlas y para poder hacer algo diferente, no lo vamos a hacer como scrolleamos. No vamos a hacerlo así en un segundo y se va a resolver. No. Porque de esa manera no funciona ni el sistema nervioso, ni nuestro cuerpo, ni el psiquismo. El psiquismo no funciona así tampoco. Entonces, un no poco... se trata de entender y de repetir como loro, de qué me sirve a mí decirte sí estoy depresiva, 3 sesiones y estoy depresiva. Claro. No, o sea, ¿qué hacemos con eso? Claro, exacto, ¿qué posición voy a tomar? Si eso es tan así, si no es tan así, si hay algo de eso que en realidad, que un poco en los videos que estuvimos haciendo circular, que los invitamos a escucharlos, planteamos un poco esto. Siempre la emoción tiene más información adentro, ¿no? Las emociones no son de a una. Muchas veces son
cúmulo de varias, ¿no? A veces donde hay ansiedad, antes hubo un poco de miedo y más atrás de ese miedo hay necesidades que no están cubiertas, que no están siendo escuchadas. Muchas de las cuestiones que nos pasan a nivel emocional es por esa falta de observación y de registro y de posición frente a lo que necesito, ¿no? Porque es esto. Sí, lo que sucede es que en esta era donde hay mucha información, donde hay muchas personas, porque nos pasa que muchas personas nos cuentan, sí, hice tal curso y sacó esta otra persona otro curso y ya estoy anotada y también al otro día voy a hacer otro curso. Nosotros lo que vemos en toda esa dinámica o en toda esa forma que entendemos que hay algo importante, que es que la persona está buscando información, está queriendo explorar, pero de nada sirve si uno sigue acumulando información y no procesándola, no integrándola. ¿Y esto qué significa? El procesamiento, como si fuera una computadora, requiere diferentes pasos, y para procesar diferentes temas, mismo la procesadora requiere aplicaciones que estén instaladas o a veces aplicaciones que estén actualizadas. Total. Porque si no, el sistema operativo no funciona con su máxima posibilidad o potencia. Tal cual. Y esto que traigo como ejemplo gráfico vale mucho para cómo funciona nuestro sistema como ser humano, como individuo, porque tenemos muchos sistemas entrelazados, ¿sí? El sistema mental, el sistema emocional, tenemos nuestro sistema físico también, tenemos el sistema que corresponde o el mundo energético. Entonces tenemos varios niveles, varias dimensiones que hacen que cada una revele una determinada información y mensaje. Total. Ahora, si nosotros no nos tomamos ese tiempo y no podemos, como vos decías, ¿no?, tomar una decisión de, bueno, a ver, voy a poner conciencia, que significa, a ver, ¿qué me pasa con esto? Esto, ¿no? Estoy triste, esto ya me pasó, este patrón ya me pasó, ya esta situación de tristeza me pasa ante determinadas cuestiones. Bueno, yo ya sé lo que me pasa, puse nombre, reconozco qué efectos tiene en mí ese estado. Exacto. Reconozco el patrón, es decir, bueno, si cada vez que voy a visitar a mi mamá vengo de esta manera, bueno, pero con toda esta información que vas como uniendo y enlazando, ¿te sirve para cambiar y interpretar tu vida y hacer algo diferente? No, porque todavía hay niveles que hay que seguir avanzando, porque la información sola, o sea, podés describir y podés hacer, ¿no?, una escritura del día, un cuaderno donde vas registrando todo lo que te va pasando, y que eso es muy interesante para empezar, pero después, ¿cómo cambiamos? ¿Cómo ponemos todo eso que ya sabemos, que ya conocemos los patrones, que ya conocemos qué se nos dispara, que ya conocemos cómo reacciona nuestro cuerpo ante ciertas situaciones? Sí. Si no logramos encontrar el sendero para hacer algo diferente y accionar de manera diferente. Total. No se trata de armar una constelación de lo que siento y de por qué siento lo que siento solamente, sino poder observarlo desde otro lugar, ¿no? O sea, se trata de esto un poco. Y me parece que cuando pensamos en el taller, realmente pensamos en esto, ¿sí? No que ustedes sepan el enojo, 2 puntos, significa esto y esto, la tristeza, porque no sirve. Es mentalizar y sobrementalizar y seguir sobrepensando. Esta sociedad tiende al sobrepensamiento. Sí. Entonces esto es seguir sobrepensando algo que siento, que es muy complejo también si lo piensan, porque eso que uno siente es mucho más profundo que a lo que el pensamiento como proceso puede llegar. El estado es mucho más profundo, o sea, hay capas mucho más profundas, es como dice Ama. Para poder llegar a esa profundidad, realmente hay que hacer un recorrido y un proceso, no solamente entender, porque yo ya entiendo lo que significa la angustia. Ahora,
qué pasa con la angustia en mí, requiere un proceso. Claro, claro. Es eso, no solamente la comprensión de, bueno, me duele la garganta un poco, aquí tengo el nudo, voy a llorar, tengo angustia, que eso está muy bien. O bien, de repente, ¿no? Tenés dolor de garganta, tengo angustia, quiero llorar, busco información en Instagram, me cae un reel y dice, y vos decís, eso que está compartiendo es lo que me pasa a mí, ¿qué hago? ¿Qué hacen ustedes con eso? Lo guardo, ok, ¿y después qué? Claro. ¿Qué hacemos después con eso? Guardo, tenemos una lista de guardados de reels, de información, de libros, de talleres, de cursos, de palabras o cuestiones que nos quedan dando vueltas, de por ahí conversaciones interesantes, de repente con amigos o mismo con tu psicólogo o coach. Pero a ver, ¿qué hacemos con eso? Sí. ¿Nos quedamos con lo que guardamos de información de un reel de la afuera? ¿Nos quedamos con la información que la afuera nos provee? Y está muy bien, pero no logramos nada. Vemos en nuestra realidad, a ver, esto es sencillo, vemos en nuestro entorno, ¿cambió algo? ¿No? ¿Cambió mi vínculo? ¿Cambió este vínculo conflictivo con esta amiga que es intensa, que es demandante y que entonces yo me siento que... No. Entonces, ¿qué te está mostrando la realidad? Es que esto es como, a mí me gusta mucho el ejemplo de la frase del tiempo, ¿no? Ahí se escucha popularmente, el tiempo todo lo cura, ¿no? Ah, sí. Y el tiempo por sí solo no cura nada, somos nosotros a través del tiempo los que vamos cambiando distintas posiciones para que a lo largo, longitudinalmente, ese tiempo cobre un cierto sentido para mí. Exacto. Entonces, las cosas por sí solas no hacen nada. Yo puedo guardar un montón de información, pero eso no va a cambiar lo que yo siento, lo que a mí me pasa, lo que estoy atravesando. No, soy yo con las distintas posiciones que pueda tomar. Exacto. O las herramientas que quiera tomar y quiera metabolizar y que a partir de eso tome acción, las que van a modificar el día de mañana cómo yo, no sé, ejemplo, me vinculo, cómo yo tomo decisiones, o cómo yo me manejo con mis amigos, o cómo yo me manejo con mi pareja, o cómo yo quiero a partir de ahora vincularme, no sé. Entonces, claro, de eso se trata. Las cosas por sí solas no... Porque no. las cosas por sí solas, se me apareció esta palabra que, prepárense porque es fuerte. Las cosas por sí solas son muertas. Están muertas, ¿sí? La información que tenemos en el libro te puede inspirar, pero si vos esa información o eso que estás leyendo no lo integrás, sino decís, wow, esto que este autor comparte, yo lo relaciono con esta situación, o a mí esto me puede servir para tal o cual, ¿sí? Ya cuando hiciste ese enlace, cuando hiciste ese clic con eso, o como dicen los chicos, ese match con eso, ya eso tiene vida, pero de por sí, ¿sí? Nosotros somos los que damos vida en relación a qué hacemos con eso, cuál es la posición que yo voy a tomar con eso. ¿Me hago responsable con eso o siento, bueno, sí, ya escuché esta información y todas las informaciones me dicen lo mismo? Bueno, también tengo que poder responsabilizarme que yo, sí, aunque todos digan lo mismo, yo todavía no me quiero hacer cargo de eso. Pero no pasa nada si uno dice, che, la verdad que no me quiero hacer cargo de eso todavía, porque no me banco, porque no estoy preparada. Bueno, entonces, pero de esto se trata, de poder también ser honestos con nosotros mismos, sí, y no dejarnos de engañar, de que no, lo que pasa, no, a ver, no me quiero hacer cargo, sí, no puedo, bueno, busco ayuda, veo de qué manera, o confronto con la realidad y digo, bueno, yo quiero quedarme en este punto, elijo quedarme en este punto. Eso también es una decisión. Total. Y es respetable, cada uno es artífice de su destino y de su propio proceso. Ahora, lo importante acá, y por eso es que estamos planteando desde este lugar, este vivo,
para nosotras, desde nuestro lugar, desde nuestro rol como psicólogas, de todos los procesos que hemos atravesado y estamos atravesando, para nosotras es muy importante ser responsables y hacernos responsables y tener una posición siendo conscientes. Y conscientes no es ser, ¿no?, superarse, estar en otro nivel. No, ser conscientes es ser conscientes también de estas limitaciones, que hoy no puedo, o que hoy no me quiero hacer cargo, o que hoy finjo demencia, como dicen los chicos. Sí, no me animo, no estoy preparado, me da miedo, porque también es verdad, verse uno implicado en esas decisiones o en esa posición, bueno, nos genera a todos una cosita ahí. Entonces también es válido ver las resistencias y decir, bueno, ok, tengo una resistencia acá. Ahora, después hay un segundo momento donde uno tiene que decidir, ¿no? Si se queda en esa resistencia, si se mueve esa resistencia, si elige conmoverse o elige quedarse ahí por un tiempo porque considera que es un lugar cómodo y que está bien en este momento para este momento, ¿no? Ni una cosa ni la otra. Lo que nosotras planteamos es que cada uno pueda ser consciente, responsable y, como se llama, autor de su propia historia. Exacto. Porque eso es algo que nadie se los puede sacar. O sea, cada uno tiene el timón de su barco. Para qué lado quiere ir es tema de cada uno y cada uno toma su decisión. Lo que nosotras planteamos acá es que hay dos posiciones. Podés seguir repitiendo el loop información y decir, uy, escucho esto 50 veces y me pasa lo mismo y no pasa nada con esto. O bueno, o escucho esta información y veo qué me pasa con esto y veo si realmente hay tela y hay un espacio para poder hacer algo distinto con esto, ¿no? Que es un poco lo que plantea el taller, ¿no? Es ese contexto, ¿sí? Para que cada uno, que cada semillita que quiera hacerse plantita, pueda hacerse plantita. Y el que quiere ser semillita y todavía mantenerse un poco más a resguardo, exacto, bueno, también está esa posibilidad, digamos. Claro, y desde un acompañamiento, como desde el profesionalismo, desde nuestro lugar como psicólogas y más allá del lugar como psicólogas, como seres humanos, y entendiendo que también hay espacios que tienen que ser muy cuidados y muy responsables y también amorosos. Entonces me parece que muchas veces no hay espacios, ambientes o climas propicios donde las personas encuentran ese lugar para decir, bueno, sí, yo quiero hacerme cargo, necesito que me orienten, que me acompañen, que me lleven un poco de la mano, ¿sí? Pero a veces hay lugar, esto no es sencillo de encontrar, a veces no se encuentran personas que tengan estilos que a uno es afín, o bueno, o quizás has tenido malas experiencias y entonces sentiste que, bueno, como en determinadas ocasiones fuiste a algún taller, a algún curso o alguna entrevista y sentiste que no te llevaste mucho o que no te pudieron escuchar, que no te pudieron alojar, entonces sentís que eso no es posible. Bueno, en realidad siempre hay un espacio, siempre hay estilos de personas profesionales que acompañen, y el acompañamiento siempre, en primer lugar, es desde el ser, ¿no? Nosotros primero somos seres, después tenemos, bueno, nuestra formación, nuestro recorrido, como vos que estás del otro lado, pero fundamentalmente siempre lo hacemos desde el ser. Todo lo que vamos aportando, dando, es desde nuestro ser más profundo, con la esencia que somos. Somos así, nosotras, vos vas a ir al taller y nos vas a ver que exactamente somos exactamente iguales. Donde, bueno, te vamos a dar un abrazo, donde vamos a comer cosas ricas en el taller, donde vamos a ver también herramientas prácticas que te vas a llevar para tu casa, para el día a día, donde vamos a poder enfocarnos en el aquí y ahora. Es decir, ¿cómo estás con tu mundo emocional hoy? ¿Para qué? Para poder establecer cuál es el punto de partida y para que a partir de esas herramientas que te vas a llevar puedas ir, ¿no?, a tu casa o al entorno en donde estés y puedas implementarlas. Por eso decimos que esta inversión que vas a hacer en este taller no empieza y termina en el taller,
No. Porque es una inversión que se va capitalizando con el tiempo. Por eso decimos que es una inversión. No me gusta mucho relacionarlo con la parte financiera, pero pongamos este ejemplo, ¿no? Es rentable, ¿por qué? Porque esa inversión que haces en vos, en tu bienestar, en llevarte herramientas prácticas, también es una inversión que va a multiplicarse en tu entorno, en tus hijos, en tu pareja, en las relaciones con el trabajo, con tus compañeros de trabajo, en el trabajo, en un montón de entornos, que es multiplicador. El efecto es multiplicador. Esto es como la cadena de favores, ¿no? Es decir, cuando uno pierde el registro, se arma una red tan grande que es maravilloso. Lo que pasa es que muchas veces uno en la vida sigue viendo el agujerito chiquitito. Como siempre está la visión sesgada, como si fuera el caballo que va con las anteojeras. Bueno, en realidad, si uno pudiera hacer un vuelo de pájaro y ver, quizás con algunas pequeñas cosas, pequeños movimientos, algunas palabras que uno puede decir a un amigo en un momento especial, y de repente esas palabras a ese amigo le abrió un sinfín de posibilidades. Sí. Entonces, si uno lograra dimensionar todo lo que impacta estas herramientas, cuando uno las integra en uno y las puede compartir, es como ir sembrando, ¿no? Estas semillitas, total, como vos decías, total, en otros. Total, es eso. Por eso es un espacio especial, ¿no? Porque nuestra idea no es que sigan repitiendo como loros información que pueden encontrar en cualquier lado, que no tendría ningún sentido y que tampoco nos suma al valor profesional que nosotras tenemos. Nuestro valor es lo humano. Para nosotras es muy importante cada persona que va, las miramos, las alojamos, las escuchamos, sostenemos una red, tenemos un grupo de WhatsApp. Nosotras estamos muy comprometidas con todo lo que va surgiendo y va apareciendo, porque también aprendemos con ustedes. Nosotras no estamos dando un curso, nosotras aprendemos con ustedes, ¿sí? Y con todo lo que tienen para compartirnos. Por eso nos nutrimos y se nutren, ¿no? Es un ida y vuelta todo el tiempo. Esto no es una cuestión de, las chicas dan un taller más. No ese es el rol que queremos ocupar, ni mucho menos. Y desde la profesión nosotras tenemos una mirada muy amorosa y muy humana. Para nosotros las personas no son diagnósticos, no son etiquetas, no son solamente una emoción, ni un solo momento, ni una sola nube que está dando vueltas por ahí, sino que son muchísimo más. Vemos toda la potencia. Y la verdad que este recorrido nos ha permitido ver un montón de veces a personas desplegar alas impresionantes, ¿no? Que estaban, siempre estuvieron, pero que despliegan cuando el contexto es el propicio. Entonces, a eso vamos. Y el psiquismo, en particular, se maneja y se lleva muy bien, podríamos decir, con el sentido. Entonces, cuando Ama también hablaba de estas ligaduras o de estas cuestiones donde hace match ese psiquismo, estamos hablando de esto. Entonces, es un taller orientado, un espacio orientado a eso, al sentido, a que ustedes puedan ir conectando para poder tomar una posición más protagónica en lo que sienten, ¿no? Exacto. Que no es, estoy triste, listo, no sé, que me aguanten. Claro. Desde una pasividad, ¿no? Como si el otro, me pasa esto y no puedo hacer nada con esto. Sí, o que me aguanten, o esto es así. Bueno. Y me dicen que esto es así porque mi mamá y mi papá le pasó lo mismo, y yo porque tengo a mis tíos que... y esto es así, y la vida es así, ¿no? Cuando uno se compra ese mensaje, es muy difícil porque en realidad todo el tiempo las emociones van a estar unidas a esa historia que me estoy contando, pero no es mi historia, es la historia que ya viene de generación en generación, o es la historia que quizás ves en los medios de comunicación, en los noticieros, porque pasa esto, pasa lo otro y pasa lo otro. Es la historia que quizás vos sentís que no te pertenece, porque quizás ves en muchos reels muchas personas que están súper exitosas, que están yendo de vacaciones a las mejores playas, y entonces vos decís, eso va a ser imposible para mí. Entonces todo eso, esa información que está ingresando en el inconsciente. Y en el inconsciente
todo es verdad. O sea, el inconsciente no registra ni el chiste, ni el inconsciente, todo es. En el inconsciente, toda la información que circula todo es. Entonces, si vos decís, mi vida es así, el inconsciente va a responder a ese dato que está ingresando. ¿Sí? Vos te estás alimentando, si hablamos en términos nutricios, como vos decías hoy de nutrir también, ¿no? Vamos a ponerlo en este ejemplo. Estás alimentándote de esa información que va a parar al mismo lugar. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cuál es el sentido que le estás dando a eso que te pasa? El mismo sentido de siempre. ¿Y a dónde te lleva eso? ¿A qué lugar te lleva? Al mismo lugar. Entonces, por eso es que nosotros, además de ver, de profundizar en las emociones, vamos a poner especial foco en el sentir y en el sentido. Sí, ¿no? Tal cual. Porque y por la eso interpretación también, es cómo nos contamos nosotras nuestra historia. Total. Por eso también la idea es los ejercicios que hacemos ahí, que vamos a estar atravesando, las herramientas que vamos a ir proponiendo. Tiene que ver con esto, tiene que ver con poder ahí hacer un ejercicio muy potente para poner los pies en la tierra, porque si no es como esto, ¿no? Nos vamos, ¿viste? Viajamos. Claro, para poner las pies sobre la tierra. Y a mí me gustaría preguntarles cuáles son las interpretaciones o qué es lo que muchas veces más se repiten en el día a día, ¿no? De quiénes son o de qué les pasa. Por ejemplo, empiezo por mí. En muchos momentos yo sentía y me decía, uy, no voy a poder esto. Uy, esto no creo que llegue, ¿no? Desde algún ejercicio de una clase nueva en el gym o no sé, alguna situación que me ha pasado en la facultad, o viendo a otras personas que pueden lograr tal o cual cosa. Mi forma de mi diálogo interno y la narrativa o lo que yo hablaba y me hablaba era siempre en este sentido. Y claramente eso iba alimentando una interpretación de insuficiencia, de no poder, de ser insuficiente, de que me falta algo, de que el otro tiene todo y que a mí me faltaba algo más. Y entonces, con esa línea, todo eso retroalimenta al mismo circuito emocional. Exacto. ¿Sí? A un circuito emocional donde se dispara la autoexigencia, se disparan muchísimos circuitos que te siguen entrampando en la rueda de hámster. O sea, vos seguís, ¿no? Moviéndote más rápido suponiendo que vas a llegar a un lugar, pero estás en el mismo loop, como decías recién, ¿no? Exacto, sí. Entonces, a mí me pasa esto. ¿A ustedes qué yo creo que acá hay varios a los que nos pasó eso. ¿Qué interpretaciones o qué se han dicho y se han repetido o ahora mismo, ¿no? Si se pusieran a hacer una recapitulación o un registro, ¿cuál es el diálogo que más se repiten que quizás a veces uno no registra del todo conscientemente, pero inconscientemente eso sigue estando ahí detrás, ¿no? Sí, que uno lo alimenta y que es eso, va a disparar siempre las mismas sensaciones, emociones, estados, porque es la misma constelación, o sea, apunta todo a lo mismo y es una red que se sostiene y que tiene sus resistencias. Porque no es tan sencillo romper eso. Estamos de acuerdo, de este lado lo sabemos bien. Es difícil porque es una constelación que es resistente. Entonces, también entendemos que cuesta ese paso. Entonces, es importante el primer paso, que es observar. Si no observo, voy a seguir en la rueda. No voy a mirar. Una vez que lo veo, bueno, ahí hay que tomar una decisión, ¿no? En nuestro caso, bueno, yo conozco a mamá, me conoce un poco a mí también, y las dos tenemos la impronta de saltar, ¿no? Bueno, una vez que lo vimos la trampa, nos tenemos esa manera, esa es nuestra manera, ¿no? Para cambiar una posición y para poder ver las cosas desde otro ángulo, ¿no? Porque cuando uno puede ver las cosas desde otro ángulo, la historia cambia. Sí. La perspectiva es todo. Cuando uno cambia,
del lugar y puede ver otra cosa, es todo. Se me apareció esta imagen hace poco estuve en Perú y Bolivia y estuve en Machu Picchu. Entonces, en Machu Picchu subí a una montaña que se llama el Huayna Picchu y ya estando en la cima, había un lugar, el lugar más típico de las fotos, pero yo no estaba cerca de ese lugar, estaba más tomando distancia, esperando a llegar a ese lugar porque todo el mundo se quería sacar fotos. Y pasó que yo desde ese ángulo veía y no podía creer cómo las personas estaban paradas, sentadas. Yo pensaba, yo no voy a estar ahí ni... porque estaba el precipicio, estaba realmente el precipicio, era un borde que desde ese ángulo, desde mi perspectiva, era imposible. Yo digo, ¿qué está pasando? ¿Las personas no están bien que están de ese lado tomándose fotos? No podía creer cómo se estaban arriesgando para mí, estaban en total peligro. Esos eran mis pensamientos recurrentes mientras tenía ese tiempito esperando. Pero luego, cuando me fui acercando, cuando fue avanzando la cola y me ha llegado a mí el turno, me di cuenta que había superficie, que había una plataforma para estar y que una cosa era cuando yo veía desde ese ángulo esa escena y otra cosa es cuando yo estaba en la escena. Pero, ¿qué me sirvió a mí poder estar en esa escena y poder entender que cambiando el lugar, cambio la perspectiva y abro un mundo de posibilidades? Seguir caminando, porque si yo me hubiera bajado y hubiera dicho, no me voy a sacar la foto, no solamente me perdía la foto, sino que tenía que volver por un camino más difícil, porque pasando por ese lado era un camino más fácil para regresar. Entonces, ese ejemplo que les traigo, que después me saqué la foto, me saqué sentada, me animé a sacar parada, bueno, y todo esto, disfrutás de una manera y comprendés, ¿sí?, con estos ejemplos prácticos que seguramente te pasó a vos, seguramente te ha pasado de que vos dijiste, yo no me voy a tirar, y después te acercaste y dijiste, bueno, o no lo pienso, hago, confío, bueno, y te das cuenta que no es un imposible, que no es algo que vos no puedas hacerlo. Entonces, cambiar no solamente el ángulo, sino tomar la decisión de seguir caminando. Totalmente. De seguir hacia adelante. ¿No? Tal cual. Es como este mito, ¿no? Seguí caminando hacia adelante, no mires hacia atrás, porque si no sos estatua de sal. Claro, sí, como el mito. Claro, el mito. Sí, tal cual, de eso se trata. Yo creo que hay mucho de esto que nosotras pudimos observar, no solo en los viajes, en el recorrido de cada una. Siempre hacemos todo con miedo, pero lo hacemos. Tenemos sensaciones, pero lo hacemos. Hoy teníamos una conversación muy divertida con Ama con respecto al miedo, porque tiene que ver con esto, tiene que ver con poder seguir avanzando. Ahí Euge nos está poniendo... ¿Qué dice Euge? Yo estoy aprendiendo a tenerme paciencia. Muchas veces me sale de lograr todo ya, ahí voy leyendo, y bueno, aceptando el proceso como es. Aceptando que cada desafío me lleva a mi tiempo y no es de la noche a la mañana, totalmente. Bueno, claro, quizás la interpretación de mucho tiempo, Euge, fue hay que hacerlo bien, hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo, ¿no? Porque perdés el tiempo, porque el tiempo pasa, porque entonces te vas a perder oportunidades si no accionas ahora. Porque todo eso que estás compartiendo, y qué importante lo que compartís, está sostenido por un diálogo, por una forma en cómo interpretaste tu mundo en otro momento. Una historia. De supervivencia, ¿no? Claro. Que no es la historia de hoy en día. No, hoy en día te estás planteando tu verdadera posición, que es otra, no es esta. Claro. ¿No? Entonces ahí está el juego, ahí está lo rico de emocionarse y sentir cómo uno es protagonista de su propia historia y cómo uno elige contar. Yo creo que a mí también, a Ama también nos pasa esto de nos han contado una historia y la hemos comprado en algún momento, pero cuando pateas el tablero, por decirlo de alguna manera, esa imagen es muy divertida también,
te das cuenta de cuál es tu esencia, cuál es tu autenticidad, en qué sí sos vos y en qué no sos vos. ¿Cómo querés ser vos y cómo querés vos contar tu historia? Más allá de todo lo que nos antecede, porque no es que la historia nos deja de anteceder, el psicoanálisis lo llevamos ahí también, pero esa historia no es todo, ¿no? Esa historia es una parte, es un fragmento, es un recorte, ¿sí? Que seguramente nos interpela en muchas de las decisiones, de las emociones, del ser, de la personalidad y todo lo que somos hoy, pero no es todo. Ahí está el error, en creer que todo es ese pasado, ¿no? Y que no se puede cambiar. Además. Porque en realidad nosotros tenemos la oportunidad todo el tiempo de interpretar, de resignificar eso que nos pasó. Somos el ser en este planeta, tal cual, ¿no? Que puede entender, que puede hablar, que puede simbolizar, que puede interpretar, que tiene la capacidad de poder tener y poder usar todos los recursos disponibles internos, y que los tenemos muchos. Nosotros con Celes sentimos que hay muchos recursos que se van a ir como desbloqueando o abriendo cada vez más. Total. Nosotros, nuestra misión, nuestro enfoque desde Remaneciendo es ver las potencialidades y entender que esas potencialidades tienen como muchas capas también. Tal cual. Que en este momento estamos hablando de las emociones, del sentir, del interpretar, del valor de cómo interpretamos esa historia que nos contamos, cómo podemos también decir y poner un punto, ¿no? Y decir, bueno, esta historia fue hasta ahora sí, pero yo ahora lo voy a vivir de esta manera. Ahora mi vida la voy a vivir de esta manera, porque siento y quiero estar en este otro lugar. Exacto. Y no significa renegar de la historia, no, sino significa también, de algún modo, hacer un cierre de una versión de esa historia y encontrar, ¿no? Otras formas de interpretar esa historia que me permita a mí impulsarme hacia adelante, porque muchas veces las personas que traen las historias dolorosas, traumáticas, que las sabemos y las escuchamos mucho, claro que sí. No estamos diciendo que no tienen su valor, su peso, su huella. Total. Pero si todo el tiempo, ¿sí? Llevamos me sale como ese yunque o eso que llevan los prisioneros a que antes los ponían, el grillete. El grillete. Sí, el grillete con la... Sí. ¿Se acuerdan? Como en una época la bola. histórica, la bola que bueno, que era como un poco sostenerlo, o el grillete mismo que los sujetaban a veces en los muros. Sí. Ese peso, esa carga de que eran convictos. Esa carga de que eran convictos, o mismo cuando los hacían trabajar en el campo y demás. Ese grillete que muchas veces, ¿sí?, cargamos, que tiene que ver con nuestra historia dolorosa, o con las historias traumáticas, o con las transmisiones que hemos tenido de familiares también de mucho sufrimiento. Bueno, realmente hace que muchas veces no podamos tener la capacidad ni podamos emplear todos los recursos para poder decir, bueno, esto fue así, pero hoy mismo, hoy 7 de agosto, ¿cómo quiero vivir mi vida? ¿Qué realidad quiero para mí? ¿Qué elijo para mí? Y en esa elección puedes decir, bueno, yo no elijo vivir mi historia desde este lugar. Elijo vivir la historia que me tocó tener desde otro lugar. Entendiendo que aprendí esto, que sí me dolió esto, pero bueno, ya ese dolor queda ubicado en otro lugar. Entonces, toda esa trama que todo el tiempo se va reconfigurando, porque las emociones, como decíamos al inicio, se mueven todo el tiempo. Olvídate, no hay manera de quitarlas, eso sí. Es como el agua, claro. ¿no? El tema es que si realmente nosotros estamos en un barco, como decía Celes, ¿no?, y tenemos el timón de nuestro barco, vamos a entender que cuando transitemos o naveguemos aguas calmas,
bueno, navegamos a aguas calmas y podamos disfrutar y tomarnos algo rico y hasta poder tomar sol. Y cuando naveguemos aguas por ahí un poco más turbulentas sí. o agitadas, si realmente sabemos hacia dónde vamos y que no y que confiamos en que tenemos esa brújula y que tenemos toda la capacidad para timonear ese barco y llegar a tierra aún con la tormenta, y lo atravesamos. Entonces, ese timón es cómo interpreto y qué significación y sentido doy yo a mis emociones, a lo que vivo con mis emociones y a lo que soy. Totalmente, es eso, Ama lo puso muy bien en palabras ahí, Euge pone totalmente, ahora me estoy hablando más amigable y no tan autoexigente como antes. Y es esto, la autoexigencia se confunde mucho con la responsabilidad, ¿no? La autoexigencia viene muy desde la mano de la culpa y del castigo, sí, y de una cosa muy autoritaria y a veces compleja para nosotras las personas. Distinto de la responsabilidad, que tiene que ver con esta habilidad de responder y de entender que vamos a tener momentos muy buenos donde vamos a poder responder súper bien y momentos donde no. Y también está bueno ver y observarme qué condiciones necesito para poder responder bien. Quizás este no era el momento. Siempre Ama pone este ejemplo del viaje, ¿no? De que podemos tomarnos una pausa, de podemos parar en el medio, podemos decir, bueno, ahora tengo miedo a avanzar de noche. Bueno, me tiro a un costadito, espero que sea de día, a ver qué posibilidades tengo, miro de nuevo el mapa y otro recorrido. Siempre hay posibilidad. Claro, pero no por eso, como vos decís, no por alguna dificultad o situación que puede pasar, ¿no? Como hacerse de noche y demás. No por eso uno ya me bajo del viaje, ¿no? Me vuelvo a mi casa. No, porque en realidad siento que no voy a llegar, porque en realidad si no puedo así, entonces no puedo nada. Claro, digo, está muy bueno el ejemplo que traes del viaje, porque no queda muy claro que quizás, no sé, a algunas personas que están acá les ha pasado, pero digo, imagínense que uno suba al avión y ya estás en el avión y decís, me quiero bajar. Es decir, es un tema. Realmente es tremendo cuando internamente uno lo siente de esta manera. Sí, ¿no? como una todo o nada. Exacto. Como un punto o el otro, no hay un... Como el blanco y el negro que decíamos, exacto, ¿no? La polaridad absoluta. Estos lentes que a veces, o estos nubarrones, ¿no? Que muchas veces decíamos al inicio, sentimos que llevamos en nosotros. Entonces, bueno... Sí, que tienen que ver con esto, ¿no? Con el no poder ver, porque lo interesante en esto es que las emociones son tan capaces de iluminar un camino y de mostrarnos toda la gama de colores posibles y todas las posibilidades y todo lo que ustedes se puedan imaginar, como también tienen esta posibilidad de empañar o nublar o teñir, ¿no? Con determinadas sensaciones un camino y hacerme ver algo que en realidad no sé si es tan así, ¿no? Pongo un ejemplo. Si yo en este momento pienso que, no sé, quiero estudiar ingeniería y ya arranco y digo, uy, ya tengo miedo y no me va a salir, y yo vengo de un palo mucho más de lectura, y cómo voy a hacer los números y no va a pasar y no va a suceder, y mi es miedo y es ansiedad y es esto y es lo otro, muy probablemente no lo estudie, muy probablemente me quede por ahí en una posibilidad de quedarme atrapada en esa sensación o en ese miedo o en esa imaginación que se me pone en escena ahí, esa fantasía. Como también está la otra posibilidad, ¿no? Porque la emoción me puede atrapar ahí en la rueda de hámster, como decía Ama, o me puede decir, bueno, a ver, tengo miedo, pero pará. Puedo pedir ayuda, capaz tengo un montón de compañeros, tengo un profe, capaz el profe no es tan copado, pero algún compañero me va a dar una mano, capaz puedo tener clases particulares ¿no? Las emociones también nos pueden abrir esas otras posibilidades. O sea, siempre están las dos vías, ¿no? Están los dos caminos, ¿no? Yo elijo, ¿no? Ahora, lo importante, como decía Ama, es, bueno, dar el siguiente paso, ¿no? Seguir avanzando. Tengo miedo, bueno, pero vamos viendo. Si de última no era para mí, vemos después qué hacemos con eso, pero será en otro momento, en otra escena, ¿no? Pero no dejar que la emoción comande.
¿no? Exactamente. Muchas veces nos manejan las emociones, muchas veces ni nos damos cuenta que nos manejan las emociones, lo cual esto es más complejo. Sí, eso sí es difícil. Entonces, inclusive nosotras no estamos exentos de eso, No. o sea que la realidad es que, y no está ni bien ni mal, es poder observarlas y poder... sí, abrazarlas, sí, entender que exacto. están sucediendo. Nosotras nos apoyamos mucho y creo que cuando tenemos alguna emoción así que se nos para de frente y nos agarra, enseguida nos acordamos de esto, ¿no? Nos hablamos, nos contenemos y ahí está muy importante, Celes, el valor de la unión, ¿no? Sí. Qué importante es, y por eso hacia ahí vamos, y por eso es que nosotros, dos psicólogas que podemos seguir en los consultorios, Total. decidimos abrir espacios de este tipo, donde podamos convocar más a grupalidad, a poder armar espacios donde haya la posibilidad de una red, de un sostén, de un acompañamiento, de encontrar, llamémosle así, un hogar, o ir configurando un hogar en estos encuentros. Eso es súper valioso porque no es lo mismo, ¿sí? Transitar Sola. todas estas complejidades o todo lo que vamos atravesando en estos tiempos que tienen muchos desafíos, en soledad, que estar con otros, con personas que no